y el efecto pues que genera, ¿no? Que son las enfermedades, ir estableciendo esas relaciones que parte primero de lo que se llama un constructo referencial que uno se genera cuando realiza el estudio, que puede ser una investigación en, dentro del consultorio, dentro de la hospitalización, en las áreas de estadística. Bueno, el personal médico siempre está haciendo investigación en cada acto que realiza. Eh, Cuando nosotros estamos frente a un problema de salud, eh, nos surge siempre un interrogante, ¿no? Que eso se extrapola en los trabajos de investigación que se publica, ya sea como tesis, ensayos, casos, etcétera, etcétera. Siempre partimos de una pregunta que lo extraemos del contexto de la realidad. Aquí lo pongo como ejemplo, pues, el consumo de cigarrillos y el desarrollo de cáncer pulmonar. Si bien ya lo tenemos, que esto en diversos estudios, pero si es que nosotros estuviéramos en un escenario donde no tuviéramos conclusiones ya determinadas, nos tendríamos que plantear. El consumo de cigarrillos pues produce cáncer pulmonar en una población determinada. Ese sería nuestra primer interrogante que lo abstraemos de la realidad. Y luego nos planteamos pues un objetivo, ¿no? Un plan, que es determinar esa relación que estamos encontrando en el consumo de este cigarrillo y el desarrollo del cáncer, ¿no? Nos proponemos determinarlo esto y planteamos una premisa, una proposición, ¿no? Con afirmación o con negación, dependiendo si queremos buscar un factor de riesgo o un factor de protección. Y surge ahí las hipótesis. El consumo de cigarrillos sí produce cáncer de pulmón en los habitantes de Chimbote. Esa es una propuesta, es una proposición al cual nosotros queremos llegar para demostrar que sí existe o que no existe. Ya el estudio que se haga, la conclusión nos llevará a esa corroboración. Entonces, en esta hipótesis, en esta propuesta que nosotros hacemos, es que vamos a tener constructos, es decir, ideas, eh, propuestas que lo vamos a interrelacionar. Cada uno de este constructo, de este atributo que le estamos consignando, ¿no? Cada uno de ellos, cáncer de pulmón, consumo de cigarrillos, estos se convierten en lo que se denomina las variables. Y ahí es donde nosotros tenemos que operativizarlo esto. ¿Qué es una variable? Tenemos que darle una definición, ¿no? Por principio son los constructos dentro de una propuesta, dentro de una proposición, dentro de una hipótesis que nosotros nos planteamos en base al estudio de la realidad. Entonces, esta variable es una característica, es una propiedad o un fenómeno que se va a estar dando en la población. Se le denomina variable porque se va modificando, puede ir cambiándose de un individuo a otro o de un determinado grupo humano, puede irse modificando. Entonces, esas modificaciones, por lo que se generan modificaciones, que se le da pues esa nominación de variable.
El requisito fundamental es que esas variables tienen que tener criterios para poder medirlos, para poder ver la magnitud, el tamaño, la dimensión que tienen estas dentro del fenómeno que estamos investigando. Entonces, en una realidad vamos a tener fenómenos u objetos de estudio y cada uno de esos atributos, de esos fenómenos, es que le denominamos variables. Por ejemplo, tenemos el abandono escolar, es un tributo, es una propuesta, ¿no?, que puede modificarse, ¿no?, de acuerdo a las mediciones que le podemos hacer, y estas van a estar determinadas por otros fenómenos que también se les denominan variables que van a irse modificando. Por ejemplo, grado de motivación, tipo de sexo, grado de apoyo, tipo de escuela, grado de inteligencia. Todos ellos van a tributar o van a contribuir para que se genere lo que es el abandono escolar. Entonces vamos a estar inmersos en un conjunto de atribuciones que se van a modificar dependiendo el individuo, dependiendo el grupo social, dependiendo también las relaciones que nosotros querramos establecer. Cada uno de ellos pues se considera una variable. Estas están por principio dentro de un universo, dentro de una población. Y cada individuo que lo compone tiene características diferentes y que se pueden cuantificar, se pueden medir. Como es difícil hacer el estudio de un universo, salvo que sea pues un censo, ¿no?, donde podamos abarcar a toda la población, lo cual es costoso, es difícil, se demanda mucha logística, ¿no? Para fines de estudio y sacar nuestras conclusiones es que tomamos un componente, una parte de esa población que se le llama la muestra, y que tratamos de que esa muestra tenga las mismas atribuciones, las mismas características, para que nosotros podamos hacer la medición y sacar nuestras conclusiones y extrapolarlos al universo. Y ahí viene también lo que se llama los grados de confianza que podemos tener en los resultados que tenemos. Entonces, cada constructo, cada componente de una aseveración que nosotros realicemos viene a ser variable. A eso se le denomina variables. De repente, niveles de colesterol con obesidad, niveles de colesterol con hipertensión arterial, tipo de ejercicio, tipo de actividad, ¿no?, sedentarismo, ejercicio, con sobrepeso, con obesidad, con desarrollo de hipertensión arterial, con desarrollo de diabetes. Entonces, son una serie de componentes dentro de un contexto que nosotros lo elaboramos para dar una aseveración, una negación, un postulado de lo que tratamos de interpretar. Siempre esas hipótesis son a priori, o sea, lo planteamos antes de hacer el estudio ex facto, y luego ya tenemos el resultado final que nos permite tener las conclusiones. Entonces, estas variables van a tener diferente matiz, diferente orientación, ¿no?, diferente clasificación. Según la naturaleza de la variable, estas pueden ser de tipo cualitativo o puede ser de tipo cuantitativo. Las cualitativas es que nos van a dar aproximaciones de tipo categorías, ¿no? No lo podemos medir directamente. Entonces son apreciaciones, son características
de la variable. Entonces, como definición, pues es aquella que expresa una característica que no es posible medir ni cuantificar, pero le podemos dar una calificación a eso. Es decir, los posibles valores que tome la variable, ¿no?, de acuerdo a una cualidad que ellos tengan. Por ejemplo, grado de estudios, básico, regular, superior, ¿no? No estamos midiendo, estamos calificando. Estado civil de una persona, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? No medimos nada, sino le estamos dando una característica, una cualidad a esa variable. Cuando solamente tienen dos categorías estas cualidades, es decir, sí o no, blanco, negro, o sea, si solamente tienen dos posibilidades de interpretación, se le llaman pues variables dicotómicas, como por ejemplo el sexo, ¿no?, hombre, mujer, dos posibilidades. Pero hay otras que tienen muchas más, ¿no? Por ejemplo, el grado de estudios, el estado civil, otro tipo de procedencia, ¿no? Entonces puede tener dos o más valoraciones, calificaciones, se les dice politómicas. Entonces, cuando tenemos nosotros una variable en la que explicamos sus características para irlos agrupando, vamos a tener variables que son de tipo cualitativo y tenemos que ponerlo acá, si son dicotómicas o son politómicas, dependiendo de el número de características a la que vamos a referirnos. Estas características, estas cualidades, estas categorías que tienen estas variables, se le puede reagrupar, en nominativas u ordinales. Cuando decimos que esa variable que es cualitativa, estoy haciendo silencio porque me desconcentra de lo que estaba hablando. Bueno, una variable es cualitativa, nominal, cuando se dan algunos códigos de identificación para resaltar algo característico de esto. No se puede aplicar una unidad de medida. No tiene un orden tampoco, ¿no? Entonces, se le describe y se le clasifica por algunos estigmas que ellos tienen, ¿no? Y que cuando nosotros lo vamos a agrupar, no va a haber un rango de jerarquías, ¿no? Por ejemplo, el estado civil, pues es soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Entonces, no tiene ninguna graduación esto. Existencia de un programa de control de tuberculosis, ¿hay o no hay? ¿No? Ninguno está por encima de otro. Lo mismo la sexualidad, ¿no? Pues hombre, puede ser mujer, ninguno es más que otro, entonces le damos esas características nominativas en base a las características que resalta. Sin embargo, cuando uno lo va a someter al análisis estadístico, le vamos a poner una numeración, una codificación más que todo para fines de tener resultados, de tal manera que
a uno le vamos a poner una numeración, al otro una numeración, pero que no son valores, sino que son estrategias para poderlos hacer el análisis de estadística. En cambio, en la variable cualitativa ordinal, tampoco se puede dar una medición exacta del fenómeno, pero sí te puede orientar a darle un ordenamiento. Puedes tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, arbitraria, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme. Ahí acá lo tenemos el ejemplo. Si tenemos una enfermedad, ¿no? Queremos medir la intensidad, decimos leve, moderado o grave. Entre leve y moderado no hay una unidad de medida. Lo mismo que entre moderado a grave no hay una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, moderado no es el doble de leve, ni grave es el doble de moderado. No podemos darle una medición de ese tipo, pero sí nos permite jerarquizar. Lo mismo el nivel de escolaridad, ¿no? Podemos tener analfabetos, educación básica o primaria, secundaria, técnica superior, universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, ciertas características que te dice que uno está por encima de otro, pero como característica nada más. No hay una unidad de medición a partir del cual tú lo consideres, ¿no? Si bien en un estudio más pormenorizado sí podría darse algunas medidas, ¿no? Cuántos años de estudio tiene, por ejemplo, pero visto así en un contexto global general, se establece un orden, ¿no? ¿Quién está por encima de otro? Lo mismo si nosotros vemos un fluxograma, tenemos pues eh, directorios, ¿no? Gerencias, secretarías, personal asistencial, ¿no? Va a haber una jerarquización, pero que no lo podemos dar una medida exacta para decir este pertenece arriba, este pertenece abajo, ¿no? Y la otra variable es que sí le podemos dar una medición. Entonces ya no se califica en base a las características, ¿no? Que es la cualificación, sino aquí le vamos a dar ya un estándar, una medición. Entonces se transforman en variables de tipo cuantitativo. Estas sí se van a expresar a través de valores, a través de números. Y dependiendo del valor que puedan obtenerse, se le puede denominar discreta o continua. Entonces, una variable que se puede medir es cuantitativa y dependiendo el grado de valoración puede ser discreta cuando las separaciones entre una y otra medición son números cerrados, son números enteros. Entre un valor y el otro no hay un intermedio, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Entre el 1 y 2 no hay un valor, es un vacío, no puede haber un hijo y medio, ¿no? O no pueden ser 2.3. Entonces, por eso se dice números cerrados. Se refiere a números reales, números enteros. Entonces, se pueden hacer sumatorias, diferenciaciones, ¿no? Y a eso se le llama una variable de tipo discreto. En cambio, una variable cuantitativa se considera continua cuando entre un valor y otro, entre ese intervalo, entre esa brecha, hay otros valores más. Por eso que dices, hay una continuidad. Y puede adquirir cualquier valor dentro de ese intervalo.
Por ejemplo, si nosotros queremos determinar la talla de un grupo de individuos, el peso, ¿no? Entre un valor y otro pueden haber muchos valores intermediarios, ¿no? Por eso que le da una continuidad. Es abierta. A ese tipo de variable cuantitativa le llamamos continuo. Se puede expresar en decimales, a diferencia de la discreta que se expresa en números enteros. Entonces, por su naturaleza, las variables pueden ser cualitativas cuando caracterizamos una categoría, un reflejo de ellos, ¿no? O pueden ser medibles o lo que se llama cuantitativos, que dependiendo si son números enteros o pueden ser decimales, hablamos de una variable cualitativa nominal o una variable cualitativa ordinaria. La diferencia es entre en las cuantitativas discretas y continuas. En las cualitativas nominales no hay un rango, en ninguna de las dos hay una unidad de medición. Las nominales se resalta lo que ellos tienen como categoría, ¿no? Blanco, negro, alto, bajo, leve, moderado, ¿no? Perdón, estoy leyendo otra cosa. Las ordinales sí se le puede dar un grado, ¿no? Leve, moderado, grave. No hay un intervalo entre ellos, pero sí te permite decir quién es más que otra, ¿no? En términos de calificación. En lo que respecta a las que sí se pueden medir, ¿no? Dependiendo si son números cerrados, en que no hay entre el intervalo no hay otro valor, se le considera variable discreta. Pero si es que entre ambos rangos hay todavía intervalos compuestos por otros valores, se le denomina variables continuas. Y de acuerdo al grado de influencia que tienen dentro del constructo, dentro de la hipótesis que nosotros tenemos, una va a depender de otra. Por eso que aquí se ve dos tipos, hasta tres, y hay otras más, pero básicamente se habla de una variable independiente y una variable de dependencia. La variable independiente es la que uno le escoge para establecer las agrupaciones en el estudio. Es el que va a poder ser modificada. Tú lo puedes controlar esta variable, ¿no? Y ejercer dominio sobre los otros objetos de estudio, sobre las otras variables. Y la dependiente viene a ser el efecto de la anterior. Es una respuesta. Esta no lo puedes controlar. Es una resultante de la influencia de la variable independiente. Entonces, vamos a tener una variable de causa y una variable de resultado. Esas son variables independientes y dependientes. Por principio se manejan esas dos variables. Sin embargo, hay una tercera condición que podría darse en algunos casos y eso se llama una variable interviniente. Es la que va a modificar la relación de causa-efecto entre la independencia y dependencia de las variables. Entonces modifica un resultado. En el ejemplo de esta pandemia, ¿no? Va a ser difícil de estudiar, pues de repente los pacientes que fallecen por una neumonía bacteriana, por decir, ¿no?
porque esta puede alterar el curso de esa enfermedad y ya no vas a tener el caso para poderlo contabilizar, ¿no? En este caso, pues ahí vemos acá, ¿no? La obesidad y el desarrollo de presión arterial. Si tú estudiaras una relación de causa-efecto entre la obesidad y la hipertensión arterial, ¿no? Puedes hacer el estudio de causa-efecto así, ¿no? Sin embargo, van a haber otras condiciones que pueden modificar esta relación de causa-efecto entre la obesidad y la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, la raza, ¿no? Entonces, tendría que considerarse este elemento como un modificador de esa causa-efecto. Y a esa se lo conoce como variable de tipo interviniente. Normalmente lo neutralizamos, no lo consideramos en los estudios de causa-efecto, ¿no? Pero es un sesgo, porque no vas a tener una valoración real en tus conclusiones de tu hipótesis, ¿no? Ahora, Doctor, perdón, antes de que continúe, ¿sí? una compañera está intentando ingresar al aula, dice que no puede, se le ha cortado. Y ahora, ¿cómo lo ingreso? A ver, déjame ver acá. A ver, voy a bajar. Voy a dejar de compartir. Hay dos. Bien, entonces, recapitulando hasta acá, las determinaciones de los fenómenos que nosotros vamos a encontrar en la realidad, en los diferentes escenarios de trabajo, vamos a estar planteándonos algunas aproximaciones que serán, ¿no? ¿Qué tanto de un determinante de salud, un factor de riesgo, nos va a generar un daño, una lesión? Hay una relación directa entre estas dos, entonces nosotros construimos una propuesta. Cuando se da antes de los estudios se le llama pues la hipótesis. Esta hipótesis, esta propuesta que a priori con anticipación empezamos a generarnos, van a tener unidades que se llaman los constructos, ¿no? Dos constructos, hasta tres constructos pueden haber, a veces lo hacemos más complejo, pero cada uno de estos constructos van a modificarse de un individuo a otro, ¿no? Por eso que se le denomina a estos componentes las variables, ¿no? Entonces, las causas van a ser una variable y las consecuencias, los efectos es otra variable. Entonces vamos a tener juegos de variables que dependiendo lo que nosotros queramos investigar, lo podemos caracterizar, ¿no? Lo podemos cuantificar. Entonces estas variables se van a clasificar dependiendo las características resaltantes, lo que se llama las categorías, los tipos, y le decimos variables cualitativas. O categóricas también se dice porque lo que resaltamos son las categorías que tienen, ¿no? Características. Estas lo podemos nominar, ¿no? Sin tener una aproximación de medida. De hecho, que las cualitativas no se pueden medir, pero sí le podemos dar algunos rangos de superioridad o inferioridad. Si le podemos dar esos rangos, lo podemos establecer un orden, y a eso le llamamos variables cualitativas de tipo ordinal, ¿no? Superior, medio, bajo, ¿no?
básico, regular, superior, le damos una característica. Pero cuando no lo podemos dar en base a sus características, lo vamos a nominar, ¿no? Por ejemplo, el estado civil, le damos características, no lo podemos establecer un orden, no lo podemos poner en un nivel, ¿no? Simplemente lo caracterizamos, pero para fines del análisis de la estadística que lo vamos a realizar de esa variable, le vamos a dar una valoración para poderlos al final darle una agrupación, una cantidad, ¿no? Pero que no es una medida. Entonces, de repente al soltero le pongo un valor de 1, al conviviente le pongo variable 2, el número 2 y así. Entonces, se le da una unidad de medida, pero para fines estadísticos, pero como conceptos estos no pueden medirse. En cambio, las que sí se pueden medir se les denomina variables de tipo cuantitativo, de cantidad, ¿no? Y dependiendo si entre uno y otro no hay una interrupción, no hay nada, hay una separación neta, hablamos de una variable discreta. Aquí son números enteros. Por ejemplo, el número de hijos, ¿no? 1, 2, 3, entre ambos intervalos no hay nada, por eso se llaman números cerrados. Y los que sí pueden tener una continuidad entre un valor y otro, por eso se llama variables continuas. Peso, talla, temperatura. Entre un valor y otro pueden haber otros más, por eso que le dan una continuidad en las valoraciones. Entonces tenemos, de acuerdo a la naturaleza, variables cualitativas, variables cuantitativas. Y cada una de ellas tiene sus escalas, pues, de nominación, de orden para las cualitativas o continuas y discretas para las cuantitativas. Otra forma de calificar, de clasificar a las variables es de acuerdo a la influencia, ¿no? Se habla de una variable independiente y una variable dependiente. La que lo podemos modificar es la independiente. La dependiente solamente esperamos el efecto, el resultado de la variable independiente que lo podemos modificar. Cambiamos el valor de la variable independiente y podemos encontrar consecuencias en la dependiente que ya solamente vamos a esperar los resultados, el efecto. Entonces, ahí utilizamos el otro término, lo que se llaman las escalas de medición, que es lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, las cualitativas van a tener una escala nominal y una escala ordinal. En escala nominal solamente expresamos su categoría, sus características, y en la ordinal hacemos un poquito más, o sea, aparte de las características que esta tiene, le vamos a dar un orden, una jerarquía. En cuanto a las variables cuantitativas, también van a tener unas escalas para medirlo, de intervalo y de razón. Ya hemos mencionado que es una escala nominativa, simplemente clasifica lo que observamos, lo vamos a categorizar y eso es lo que vamos a clasificar. Si son solamente dos categorías, dos características que esta tiene, le denominamos escalas de tipo dicotómica. Pero si tienen varias características, decimos politómicas.
Entonces, cuando vamos a describir estas variables, diríamos variables de tipo o de corte cualitativo, nominal, politómica o dicotómica. Así se describe en extenso una variable. Acá tenemos ejemplos, ¿no? Y en cuanto a la variable cualitativa ordinal, ¿no? Se le da una jerarquización sin que haya una unidad de medida, sino por las características que ésta tienen, van a permitir ponerle en un nivel superior o inferior. Por ejemplo, una opinión, ¿no? Podemos decir bueno, regular, malo. El estado de un paciente, puede decir que el paciente está sano, estable, está en estado crítico o grave, ¿no? La nominación que le damos, pues te dice cuál está por encima de otro, ¿no? Y nos permite darle una jerarquización. Lo mismo en un fluxograma, vemos el presidente, vicepresidente, secretario. Las características propias de cada uno de ellos nos permite saber quién está por encima de otro, sin que utilizamos una medición numérica para esto. La otra escala que ya se utiliza para las variables de tipo cuantitativa son las de intervalo y son las de razón. Cuando hablamos de una escala de intervalo, es una escala de tipo cuantitativo en la que además de darle un ordenamiento, se puede medir la magnitud, la distancia. Entonces, si hay una unidad de medida para registrar la distancia entre dos puntos. La razón también es parecida, ¿no? En esta escala también vamos a medir, ¿no? Va a haber unidades de medida, ¿no? Que pueden ser continuas, que pueden ser discretas, pero ¿en qué se diferencia entre la de intervalo y la de razón? Es que en la escala de intervalo no existe la nada, digamos que el cero, en términos numéricos, solamente se toma desde el punto, es referencial nada más, ¿no? O sea, lo tomamos como un punto de reparo, como un punto de partida para arriba o para abajo, ¿no? El ejemplo que nos puede ilustrar es la temperatura. Hablamos de un cero, no quiere decir que no hay temperatura, sino que es un punto a partir del cual podemos hacer las mediciones en positivo o en negativo. En todo caso, ese punto de referencia es un punto arbitrario que por consenso uno lo toma como un cero, pero tiene una valoración, ¿no? Existe. A diferencia que en la razón, el cero sí tiene una existencia. Perdón, el cero tiene una dimensión que es la no existencia. Entonces puedes tener cero edad, no puede haber peso, ¿no? Remuneraciones, no puedes tener ninguna remuneración, entonces eso es cero, ¿no? Entonces el cero sí existe. Entonces esa es la diferencia entre una escala de intervalo y una escala de razón. Esto se utiliza en las variables medibles, las variables de tipo cuantitativo. Entonces serían de tipo intervalo o variable cuantitativa de razón. En resumen, pues, una escala nominativa solamente nombra, caracteriza a una variable. Una escala ordinal
deba dar una jerarquización. En la escala de intervalo, ¿no? Va a haber magnitudes semejantes, iguales. El cero solamente se utiliza como referencial y puedes hacer, ¿no?, sumas o restas con esos resultados. En cambio, la escala de razón, aquí los valores son infinitos. Existe el cero como cero absoluto, como nada, y se puede hacer múltiples correlaciones, no solamente suma y resta, sino multiplicación, divisiones entre ambas. Este es otro cuadro para caracterizar ese tipo de clasificación. Y pasamos a ver los indicadores de salud. Entonces, hasta aquí vemos que tenemos hipótesis, tenemos propuestas entre una relación de causalidad y efecto, que pueden ser factores de riesgo, pueden ser determinantes de salud, y vamos a tener lesiones, enfermedades. Cada una de ellas se le considera constructos dentro de nuestra propuesta que hacemos, que se le denomina variables porque van a modificarse de un individuo a otro. Y estas pueden tener algunas características que los resalta y algunas unidades de medidas. Estas al final, cuando lo vamos a llevar a la realidad, estas variables, tenemos que medirlo. Y para generar esa medición, tenemos que tener la unidad de medida que es el indicador. Entonces el indicador es un instrumento de evaluación que te permite determinar directa o indirectamente las modificaciones de estas variables. Hay diferentes tipos de indicadores que uno lo tiene, ¿no? Hay unos indicadores para medir el impacto. Tenemos indicadores que nos permiten medir el proceso. Tenemos indicadores de diseño de un plan. Entonces, hay diferentes tipos de indicadores, ¿no?, que dependiendo lo que vamos a medir pueden ser tasas, pueden ser frecuencias, pueden ser razones, pueden ser proporciones. Hay diferentes tipos de medida de estos indicadores. Lo que más se utiliza pues son las tasas. Esto lo vamos a conversar un poquito la semana que viene, que es una tasa, que es una razón, que es una proporción, que es una frecuencia, ¿no? Son unidades de medida de estos indicadores. Entonces, estos indicadores te permiten medir, por ejemplo, la cantidad de inmunización, la mortalidad, la morbilidad, grado de discapacidad. Te pueden evaluar también una política de salud, una condición socioeconómica. Entonces, van a haber diferentes unidades de medida que le denominamos indicadores. Hay algunas características que nosotros que debemos tener en cuenta cuando realizamos la medición de las variables que lo hemos mencionado. Primero es la calidad de los datos. La falta de calidad de los datos hace difícil interpretar y comparar datos de diferentes zonas de un país o de distintos países. Hay entidades que te pueden dar datos bastante cercanos a la realidad, ¿no? Entonces nosotros buscamos siempre esas fuentes, ¿no? El INEGI, los
encuesta de ENDES, algunos centros de estadística confiables que te pueden dar un acercamiento a las medidas de esas variables o fenómenos poblacionales a las cuales nosotros tengamos que medir, ¿no? La validez del instrumento de medición. Hacemos escalas de Likert de repente, ¿no? Hacemos una encuesta, hacemos un cuestionario, ¿no? Donde vamos a medir, ¿no? Estas diferentes variables que le hemos propuesto, ¿no? Entonces, tu instrumento tiene que tener una validez y una confiabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno diseña, de repente quiero hacer una encuesta para ver el grado de satisfacción de tal fenómeno, ¿no? Ese instrumento tiene que ser sometido a pruebas para poderle dar la validez, que en términos sencillos quiere decir que el resultado que vas a obtener es lo que tú quieres buscar. Lo que tú estás buscando tiene que reflejarse en ese instrumento. Entonces tiene que someterse a prueba. Hay pruebas estadísticas que te determinan la validez de tu instrumento. El SPS, por ejemplo, tiene ahí unos ítems que te permite ver si tu instrumento tiene validez o no. La otra forma de darle validez al instrumento es someterle a pruebas de campo, es lo que se llama los estudios piloto, ¿no? Entonces, llevas a un pilotaje tu instrumento, haces una pequeña simulación a un grupo pequeño, 5, 10 sujetos, y ves si ellos están respondiendo lo que tú quieres encontrar, ¿no? Si ellos están entendiendo los ítems que tú le estás consignando, ¿no? Y haces ahí las correcciones, ¿no? Entonces, puedes someterle a pruebas estadísticas, puedes someterlo a pilotaje, o también lo puedes llevar a una evaluación por expertos. Diseñas tu cuestionario y lo consultas a gente experta, investigadores, ¿no? Gente que haya realizado trabajos, que tengan pues ciertos grados académicos, doctorado, PhD, para que revisen tu instrumento y te den la opinión. Entonces, cuando tú vas a realizar una investigación, el instrumento tiene que estar validado. Y hay esas tres modalidades de darle validez a tu instrumento y pues tengas los resultados que tú quieres encontrar. El otro aspecto es cuando medimos la gravedad de la enfermedad, ¿no? Una enfermedad se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Pueden ser enfermedades severas, graves, y que obliga pues a una hospitalización o dirigirse a un centro hospitalario donde sí ya se pueda hacer el registro correspondiente, o de repente pues la gravedad es muy superflua, ¿no? Muy trivial, y no se puede consignar, ¿no? Porque de repente el paciente espera su resolución sin ayuda de
de los operadores de salud, o va pues a una farmacia, esto, y por ahí se diluye y no, tú no tienes a esos casos para que lo puedas registrar. Ese es un aspecto, ¿no? El otro aspecto es que sea pues una enfermedad tan grave que no ha dado oportunidad de hacerle un registro para que tú lo puedas contabilizar. O puede ser también que sean recurrentes y te puede llevar a unas a unas falsaciones en cuanto al registro, porque lo puede registrar varias veces al mismo individuo, y eso te puede llevar a sesgos, a errores en cuanto a resultados del análisis de tus variables. Los problemas culturales también te pueden alterar los resultados de tus indicadores, ¿no? La percepción cultural afecta los comportamientos de búsqueda de salud y la manera en que los familiares detectan y enfrentan a las diferentes enfermedades, ¿no? Hay algunas enfermedades que lo tratan pues con medicinas alternativas, con medicinas naturales, por el tipo de creencia que tiene, ¿no? O la atención de los partos también. Hay partos que se atienden en el domicilio por comadronas o parteras tradicionales, y eso puede llevarte a que no se registren el número de partos que se están realizando por el nivel cultural que ellos tienen, por las costumbres. El otro problema también es la confidencialidad, ¿no? Hay muchas personas que te ocultan la enfermedad y no se puede registrar. Por ejemplo, los abortos ilegales, las infecciones con VIH, ¿no? Incluso tú estás atendiendo al paciente y tú no sabes si ese paciente pues tiene esta enfermedad, esta infección, ¿no? Entonces, no puede registrar eso, ¿no? Por eh, eh, por el secreto que quieren guardar algunas personas, ¿no? La confidencialidad. O lo manejan ciertos estamentos de tipo reservado, ¿no? Que no figuran. O también ellos se atienden en ciertos lugares privados donde se mantiene la reserva del caso y eso no pasa a un registro. Entonces, ¿cómo podrías tú hacer una medición idónea, real, de tus variables que estás investigando, ¿no? Y el sistema de información de salud, pues, como le mencionaba, hay centros donde manejan bien los informes estadísticos y tú puedes acudir a ellos y poder utilizarlo con fines de medir las variables que estás investigando, pero hay otras que no tienen credibilidad, ¿no? Entonces pasan dentro de la informalidad. Y esto se ve pues en los establecimientos periféricos, cuando se quiere determinar el porcentaje de pacientes vacunados, por decir. Hay mucha falsedad, ¿no? Van ellos a los asentamientos humanos, no le encuentran a los sujetos de estudio, lo esconden, se niegan a participar, y entonces hay un sesgo ahí tremendo para tener un valor real. O el mismo personal de salud eh, te lo va a rellenar esos datos, te lo va a falsear y puedes tener una falsa información, lo cual te lleva a tener resultados erróneos. Entonces tu indicador puede tener sesgos para medir pues las variables que tú estás tratando de investigar. Entonces van a haber fuentes de datos, ¿no? Donde tú puedes encontrar información fidedigna, ¿no? Los registros de sucesos demográficos, los registros civiles, la RENIEC, por ejemplo, ¿no? Los censos poblacionales,
el estudio ENDE, el INEI periódicamente hacen algunos censos nacionales, algunos centros referenciales, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud maneja ciertos datos que tienen cierta credibilidad, aunque ahora pues con esto del COVID ha salido a la luz pues toda una informalidad para el manejo, ¿no? Los datos que manejamos de los casos positivos, de los pacientes que han fallecido, tienen cierto sesgo porque no están incluidos lo que maneja la unidad que registra los fallecidos, que es el SINADEF, ¿no? El Sistema Nacional de Defunciones tiene unos datos que son diferentes a los que maneja el Instituto Nacional de Salud, pero es que es así, pues, ¿no? O sea, el Instituto Nacional de Salud registra, tiene los datos de lo que es oficial, de lo que sucede en los centros asistenciales, ¿no? Lo que le refieren de ahí, pero los que fallecen o tienen la enfermedad pues domiciliaria o se atienden en clínicas privadas, hay información que no les llega al Sistema Nacional de Salud, entonces no se tiene ese registro. Y eso ha sido pues una observación que se ha venido haciendo de que se inseren los resultados. Pero es que el Instituto Nacional de Salud no puede, no tiene esos datos, no tiene de dónde sacarlo. Por ahí se ha tratado de hacer algunas correcciones para poderle acercar a una magnitud real, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces, van a haber centros de donde tú vas a obtener esos datos y eso también hay que referirlo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer una investigación, un estudio, vas a publicar algunos resultados, tienes que mencionar la fuente de dónde estás tomando esos datos, ¿no? Para que así los que van a calificar tus estudios le den validez o no. Hay algunos indicadores que son de bastante uso y que operacionalmente se trabaja en los diferentes establecimientos, ¿no? Lo que es las tasas de mortalidad, las tasas de natalidad, las tasas de enfermarse, lo que se llama la morbilidad, y cada vez con más frecuencia se está midiendo la satisfacción del usuario, la calidad de vida que pueda tener, ¿no? Entonces, la satisfacción, el grado de satisfacción, las calidades en la atención, la calidad de vida que están teniendo los individuos, cada vez se están estilizando más, ¿no? Están dentro de los estudios de los diferentes establecimientos de salud. Estos indicadores tú lo puedes trabajar en positivo o también en negativo. Se habla de un indicador positivo cuando esa correlación entre la causa y el efecto te genera un bienestar para la población. Entonces, mides cosas que son positivas. Por ejemplo, la cobertura de inmunizaciones. Cuanto más alto sea tus metas de intervención, va a ser más beneficioso para la población. Lo mismo la necesidad de satisfacción de la planificación familiar. Cuanto más altos sean estos valores, mejor beneficio tiene la población. La esperanza de vida al nacer, ¿no? Cuanto más altos sean estos valores, más beneficio para la población. Proporción de casos de tuberculosos curados, cuanto más altos sean estos valores,
se le va a considerar indicadores de bienestar, indicadores positivos. Pero podemos tener también indicadores negativos, ¿no? Y esto, cuanto mayor sea su magnitud, los resultados van a ser perjudiciales para el sistema de salud. Por ejemplo, la tasa de mortalidad. Cuanto más alto sea la mortalidad, pues es más perturbador para el sistema de salud. La mortalidad materna, tasa de incidencia del SIDA, cuanto más alto sea, proporción de abandono del tratamiento de tuberculosis, ¿no? Cuanto más altos sean estos valores, van a ser más perturbadores, van a afectar más al sistema de salud. Entonces, estos indicadores lo construye el investigador, pues, ¿no? Entonces, ya verás si quieres medir satisfacción o riesgos, vas a tener estos indicadores positivos o negativos. Morbilidad, se mide el grado de enfermedad que puede tener un determinado grupo, ¿no? Y como ven, es una unidad de medida bastante lábil, bastante sujeta a sesgos, porque hay personas pues que o sea, no se va a poder registrar, porque hay personas que con su autocuidado le es suficiente, otros van a sistemas paralelos, lo que decía, pues acuden a medicinas alternativas, acuden a medicinas naturales o van a la farmacia de la esquina, y bueno, estos no entran dentro de la estadística y pierdes muchos sujetos para tu información. La morbilidad, ¿no? Entonces, puede ser de diferente tipo dependiendo de las enfermedades. Puede diseñar diferentes estrategias para medirlos. Estos son ejemplos: prevalencia de hipertensión arterial, tasa de diagnóstico de diabetes, tasa de incidencia de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, hay muchos vacíos para poder llegar a una exactitud de la real magnitud en cada uno de ellos. La mortalidad, eso puede tener un poco más de agudeza en cuanto a la medición, ¿no? Se puede medir con relativa mayor exactitud, ¿no? Y puede también utilizarse diferentes criterios para la medición, ¿no? Tú vas a medir la mortalidad, pero puede ser de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad. Puedes utilizar tasas brutas o tasas específicas, ¿no? Por causa. Entonces, un indicador, que es las unidades de medidas de las diferentes variables, para que ésta tenga cierto grado de certeza, tiene que cumplir algunos criterios. Lo que ya habíamos mencionado, lo que es la validez, ¿no? Que es la capacidad de este indicador de medir lo que se pretende medir. Está vinculado a la exactitud de las fuentes de datos que se usan y del método de medición, es lo que le mencionaba. Entonces, para que tenga validez, tú tienes que recurrir a centros referenciales donde tú tengas la mayor cantidad de datos, que tengan la mayor precisión en esa información. Y el método de medición va a depender de tu instrumento que estás utilizando. Puede ser pues una encuesta, puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario, puede ser una escala de Likert, o sea, diferentes formas de
confeccionar un instrumento para medir esto, ¿no? Y esto tiene que ser sometida a prueba para poder determinar la validez. En eso consiste la validez, de medir lo que se tiene que medir. En cambio, la confiabilidad, que es otra característica del indicador, es que este indicador puedes aplicarlo repetidas veces en la población, ¿no? Y siempre debes tener el mismo resultado. Entonces, el indicador que lo estás consignando en tu investigación puede ser replicado en diferentes momentos, en diferentes escenarios, y siempre va a tender a darte los mismos resultados. Entonces, tu instrumento, tu unidad de medida es confiable. ¿Cuándo se dice que es sensible? El indicador es sensible cuando te mide los cambios que están sucediendo. Hablamos de pruebas sensibles y pruebas específicas. Por ejemplo, tenemos las pruebas rápidas. ¿Qué tan sensible es y qué tan específica es? Se dice que es sensible cuando registra la cantidad de daño que tiene, o de lesión, o de lo que tú quieras medir, ¿no? Dice prueba sensible y le das un porcentaje, ¿no? Esto tiene una sensibilidad del 80%, ¿no? Mi test de embarazo tiene una sensibilidad de 80, de 90%. Es decir, que si esta persona está embarazada, en el 90% te va a dar positividad. En cambio, se habla de especificidad cuando te mide la persona que no tiene la lesión, no tiene la enfermedad. Entonces es altamente específica cuando determina que una persona no tiene la lesión, no tiene la enfermedad, no tiene el daño. Entonces, igual que en la sensibilidad, si aplicas esta prueba a 100 personas, ¿no? Y a personas sanas, y esta prueba te lo detecta en el 90%, dices, pues esta prueba es específica en un 90%. Y la persona no tiene la enfermedad, te va a dar el resultado negativo. Entonces, un indicador, que es una prueba, ¿no? Es una unidad de medición, tiene que ser válida, tiene que ser confiable, tiene que ser sensible, es decir, te tiene que registrar siempre los casos que hay, y tiene que ser específica cuando tiene que medir los casos que no existen. Entonces, esos son los 4 criterios para tener un indicador ideal. Hay muchas más, disponibilidad, simplicidad, el alcance, la oportunidad. Por ejemplo, tu medición que tienes que hacer tiene que ser oportuna, ¿no? Para que tú tomes decisiones. Es decir, tienes que presentarlo, analizarlo en el momento adecuado. No puedes hacer un estudio pues que tu resultado lo interprete de acá a 2 años, 3 años, ya no va a servir mucho para fines de toma de decisiones. Imaginémonos que el resultado de la mortalidad o de la severidad del COVID lo vamos a tener de acá a 3 meses, a medio año, no nos va a servir mucho. Necesitamos para ahora, para tomar decisiones en el momento, en el terreno de los hechos, ¿no? Entonces, debe tener oportunidad, debe tener reproductibilidad, debe ser simple, debe de ser entendida por la mayoría de operadores en salud, debe tener un alcance, debe tener una magnitud de abarcar gran parte de la población, debemos extrapolarlo. Ya le decía que las muestras se pueden extender a una población debido al grado de
de confianza que se pueda. Y debe tener una sostenibilidad. Entonces, ya esto va a depender pues del sistema mismo de salud, de que lo que tú estás midiendo se haga en el tiempo que tú te propones, debe darte el respaldo, debe darte la logística para que tú lo puedas realizar. No puedes cortarlo porque faltó presupuesto o porque despidieron al director, entonces se corta el plan de medición, entonces te va a llevar pues, a fracasos y a una falencia en cuanto a la utilidad de los indicadores. Entonces, nuestros problemas de salud lo llevamos siempre a propuestas, a proposiciones, a hipótesis. Estas hipótesis contienen variables, tiene constructos que se le llama variables, ¿no? Que por un lado pueden estar las enfermedades, las lesiones, los efectos, que en sí vienen a ser los dependientes de los otros constructos que pueden ser los factores de riesgo, los determinantes de salud. Vamos a hacerle relaciones de causa-efecto entre estos dos constructos, entre estas dos variables. Y dependiendo cómo lo vas a enfocar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres medir? Estas variables pueden ser de corte cualitativo o cuantitativo. Las cualitativos solamente lo vas a resaltar sus características que tiene. El cuantitativo sí puedes utilizar unidades de medida. Lo vas a someter a escalas, pues, ¿no? Las cualitativas, una escala nominal o una escala ordinal. Las variables cuantitativas van a ser de tipo de razón o de intervalo, ¿no? Esas son las escalas. Y las unidades de medición que le vas a tener que dar, ¿no? Las unidades de medida tienen algunas características, ¿no? Tiene que tener validez, tiene que tener confiabilidad, tiene que tener sensibilidad y tiene que tener especificidad, ¿no? Todos estos detalles es lo que tenemos que referirlo cuando nosotros vamos a describir o cuando vamos a dar la explicación del resultado de causa-efecto. En la otra clase vamos a hablar de cuándo es una razón, cuándo es una tasa, cuándo es una frecuencia, que ya son el estudio de las medidas en sí. Bien, entonces, hasta aquí este aspecto de lo que corresponde a lo que son variables, escalas de medición y unidades de medición. ¿Alguna pregunta? No, doctor, de momento creo que no. Bueno, ya pueden ir viendo sus notas en la plataforma. Ya están calificadas las 3 primeras semanas, ¿no? Sus foros, sus prácticas, sus tareas ya están con su calificación. Hay algunos que no han presentado nada, ¿no? Y no tienen ahí calificación, a pesar que han estado desde el inicio. Hay otros que se han ido incorporando en el proceso de estas semanas, ¿no? Figuran ahí algunos casilleros también que no tienen nota. Ya el sistema hasta ahí se ha cerrado, o sea, ya no hay forma de que ustedes lo puedan colocar ahí. La alternativa es que ya me lo envíen a mí, ¿no? A mi WhatsApp, me lo envíen y yo ya llevarlo al registro interno que manejo para que en el momento que tenga que promediar, yo lo consigne esas notas
¿no? Y salga sus promedios reales. Hay algunos que solamente tienen nota de la participación grupal de la práctica, tienen una nota a veces de 4, 3, 5, dependiendo de cómo han presentado, pero no tienen la nota de la práctica, que no lo han consignado. O sea, la parte individual de la práctica no lo han registrado en la plataforma. Entonces, solamente están con el puntaje de la participación del conversatorio práctico. Entonces, hay algunos que tienen 4, 5, 3, ¿no? Falta su práctica individual, ¿no? También me lo pueden enviar al WhatsApp para poderlo promediar, ¿no? Hay otros que han presentado la práctica individual, pero no han estado en el momento de la presentación grupal. Por eso que yo lo llamo asistencia y algunos no están. Entonces, también tienen una diferencial, porque solamente se consigna la nota individual de la práctica y no la nota grupal, ¿no? Que de repente han participado en la confección de la presentación, pero no han estado presentes en el momento, ¿no? Entonces, por eso que van a encontrar algunas diferenciales, ¿no? Entonces se puede ir subsanando algunos vacíos que están en sus calificaciones para que pues tengan su promedio que les corresponde. En ese sentido yo le doy toda esa flexibilidad. Bueno, ayer que quieren incorporar más alumnos y bueno, yo ya me he negado uno porque ya hemos avanzado, ya estamos en 5 semanas, ¿no? Entonces no es justo que otro estudiante se incorpore a estas alturas y se tenga que convalidar las actividades anteriores. No es justo, tampoco estaría respetándose al docente, a los alumnos, ¿no? Y la misma condición de estudiar necesita, pues, de repente, llevar todo el contexto del curso, ¿no? No matricularse faltando 1 o 2 clases para un examen y justificar lo anterior. Yo creo que eso no es justo. Yo me he negado a aceptarlos porque debe haber criterios de equidad. Bien, entonces, una cuestión. En la práctica, en el grupo 8 he hecho una modificación. Al grupo 8, por error le he puesto que hagan tasas de incidencia, de prevalencias, que no lo hemos conversado todavía. Entonces, le he modificado su actividad, que identifiquen variables, que identifiquen indicadores, estas cosas, ¿no? Que sea propio de lo que estamos haciendo esta semana. Entonces yo por error había consignado para ese grupo que hable de tasas, de frecuencias, y lo cual no le corresponde, puede ser de la siguiente semana. Por eso que le he modificado y que trabajen lo que corresponde a esta semana. Entonces revíselo, ha habido una modificación ahí. Doctor, una pregunta. Doctor, para el grupo 7 de igual forma dice calcular la tasa. A ver. Un minutito, quiero ver. A ver, vamos a ver, ahorita lo revisamos. El grupo 7.
Sí, doctor, dice calcular la tasa de muerte por cáncer de estómago. Calcular la razón, calcular la proporción, calcular la tasa de muerte, analice tal. Sí, pues, ahí también ahí hay una cuestión. Hay que trabajar lo que corresponde. De repente, en sí es determinar la mortalidad, ¿no? La morbilidad. Si pueden determinarlo cuantitativamente, sería ideal. Pero si no, lo caracterizan nada más, ¿ya? Cuando se hable de la mortalidad tal, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad por cáncer, ¿no? Sería una mortalidad de tasa bruta, sería específica. O sea, llegar a esos criterios, nada más. Doctor, una pregunta. Estoy colocando la práctica 5 y a mí me parecen otros apellidos. Parece como si fuera de otro grupo, que dice práctica 5. Es verdad, doctor. A mí también. Medicinal. Así es, a mí también me aparece uso de cannabis sativa medicinal. Y hay alumnos de otros ciclos, cursos. ¿De dónde le han bajado eso? De la misma plataforma. Está en la plataforma. A ver, déjeme ver. Sí, doctor, parece como si usted se hubiese confundido de subir, ha puesto lo de medicina alternativa, lo ha puesto igual en epidemio. Y Yo en la mañana ¿cuándo lo han bajado ustedes? hace Hoy. un ratito. Desde que inició la clase parece así. Sí, pero hoy en la madrugada lo cambié. A ver, déjame ver si sigue estando ahí. Doctor, disculpe, hablando de los grupos, no sé si se habrán integrado más alumnos, pero que yo sepa, los demás grupos son 2, 3 o 4 y se pueden repartir los trabajos. Yo soy el grupo 4 y somos solamente dos personas nada más en el en el grupo 4. Por eso quería saber si es que habrá más personas que se puedan integrar para poder trabajar mejor, porque como somos dos nada más, a veces se nos acumula el trabajo. ¿Habrá más personas para que se puedan integrar a mi grupo, doctor? Tú eres Sharon, ¿no? Sí, Serna, del grupo 4. Ya, escúchame, lo que pasa es que se retiró un miembro y los demás grupos ya están prácticamente repartidos. Si es que algún grupo de 4 tiene aún o cree que se pueda mover a un integrante dentro del mismo horario, no había ningún problema. ¿De qué día eres tú? ¿Miércoles o martes? Miércoles. Miércoles. Chicos, si alguien del día miércoles que tiene 4 integrantes puede pasarse al grupo de Serna tú eres con Silas, ¿no? Sí, Ya, grupo con 4. Silas, si puede, si no hay problema, bueno, sería a partir de la otra semana porque casi todos los grupos ya tienen todo trabajado hasta ahorita. Me lo hace saber a mi interno, por favor. A ver, revisen ahorita, porque yo lo cambié. A ver, ahorita le estoy poniendo la de epidemia, a ver si lo revisan. A ver, abran si ya les he colocado la de esta semana. A ver, doctor, ahorita se lo reviso. A ver si no para hacerlo bueno, otra cosa, pero Ahora sí.
Indicadores, Ujú. variables y escalas de medición. Entonces el grupo 7 define nada más, ¿no? ¿A qué se refiere esto? O sea, no entramos en la parte de hacer la cuantificación, porque todavía no definimos lo que es tasa, lo que es índice, proporción. Eso. Listo, entonces. ¿No? Bueno, Doctor, ahora ya nos disculpe, queda, sí. disculpe una Sí. última cosita, por favor. En el grupo 8 podría repetir lo que dijo, que ya no se consideraba o algo así, escuché. No, ya está, o sea, ya lo he corregido, o sea, lo que está ahí, eso es. Ah, está bien, correcto, doctor. Sí, había otros datos y no me percaté de que el 7 tenía también un mismo error. Pensé que íbamos a trabajar tasas, esto, pero ese de la otra semana. Pero ya está, o sea, el del 8 no hay problema. El 7 tendría que ser solamente definiciones de lo que se le pide ahí. Muy bien, entonces. Sí. ¿Qué tasas se están encontrando? ¿Qué tasas es? Más que todo. ¿No? ¿Es de mortalidad? ¿Es de mortalidad? ¿No? Claro, claro. Sí, sí, claro. Ajá. Muy bien, entonces nos estamos viendo en la noche con el grupo B. Hasta luego.